que siempre nos escuchan. Hoy estoy retransmitiendo el video, el programa que acabo de hacer para los compañeros y compañeras que siempre están pendientes y que no pudieron verme a las 7:30 de la mañana. Pues hubo problemas con la transmisión en Facebook y estoy ahora rehaciendo o ofreciendo para los amigos y amigas que siempre nos escuchan a través de Facebook el programa que corresponde para el día de hoy. En primer lugar, tengo una nota luctuosa muy importante, y es el fallecimiento del patriota y héroe nacional, compañero Carlos Padilla Rodríguez. Este compañero, un héroe de nuestra patria, combatiente, nacionalista, Carlos Padilla Rodríguez, fue uno de los atacantes al Correo Federal el 30 de octubre de 1950, mientras simultáneamente se desarrollaba toda la lucha por nuestra libertad y el ataque a la fortaleza por los nacionalistas. Carlos le correspondió la tarea de atacar el Correo Federal en el viejo San Juan. Este compañero estuvo preso durante 2 años, compartió celda con don Pedro Albizu Campos, y toda su vida la dedicó a la lucha por nuestra independencia. Carlos sustituyó a Narciso Raver como delegado del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico en la misión en Cuba. También ante la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. Fue director interino del periódico Claridad durante los años de 1967 a 1969. Carlos, patriota, héroe nacionalista, nuestra solidaridad para con su familia y para con sus compañeros y compañeras de lucha. He aquí un ejemplo de valor, he aquí un hombre que dedicó toda su vida por la lucha de la liberación de nuestra patria y otros pueblos de América Latina. Nuestra solidaridad con la familia, y a Carlos lo tenemos que recordar y honrar como héroe nacional nuestro con nuestra lucha de todos los días. Y también hoy es un día importante, es un día 25 de julio donde nosotros recordamos y honramos a los mártires del Cerro Maravilla, al compañero Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, quienes fueron entrampados y asesinados por el gobierno criminal de Carlos Romero Barceló. No podemos olvidar este vil crimen que ejemplifica la represión en contra de los puertorriqueños durante toda nuestra lucha por alcanzar la libertad de nuestro país. Y hoy en el Cerro Maravilla, la coordinadora del Cerro de los Mártires dedica la conmemoración de este acto tan importante a la compañera María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, digno ejemplo de la mujer luchadora puertorriqueña, por su trabajo, por su dedicación, por su entrega por la liberación de nuestro país. Nuestras felicitaciones a la compañera María de Lourdes, y como tiene que ser siempre, honrando a nuestros mártires, honrando a nuestros muertos con la lucha continua de todos los días. Bueno, y después de una semana que no estuve presente, no ha habido ningún cambio, y le señalaba a Alfonso que en el caso de New Fortress había que discutirlo con calma y ver la totalidad del bosque. No nos podíamos enfocar solamente en un árbol y ver la totalidad del bosque
porque este asunto de New Fortress, que en las últimas 3 semanas el pueblo de Puerto Rico ha tenido la oportunidad de ver de cómo se va desenmascarando, cómo se va desnudando frente al pueblo el peor proceso de privatización, lo peor de la privatización de nuestro sistema, de nuestro sistema eléctrico, ejemplificado o representado por esta compañía New Fortress, que ha sacado sus garras. Pero cuando analizamos la situación de New Fortress, no nos podemos enfocar en lo que nos están presentando para que nosotros pensemos, y hay que profundizar un poquito más. Lo primero que tenemos que decir es que New Fortress no vino sola a Puerto Rico. Esta no llegó así de la nada. A New Fortress la trajeron aquí y hay unos cómplices que apoyaron y se dieron el camino y se dieron los muelles para que estos señores vinieran a establecerse aquí en Puerto Rico, bajo el gobierno de Rosselló, de Pierluisi, bajo el gobierno de Rosselló, del PNP, le cedieron el muelle. El mismo administrador del puerto cedió el muelle para que se sirvieran con bandeja grande bajo la administración del PNP y del PPD. Son responsables de que el muelle se cediera para que ahora vengan a decirnos, ay, es que New Fortress tiene control del muelle. Ellos son los responsables. Ellos, bajo la administración del PNP y del Partido Popular, de Ricardo Rosselló, de Eduardo Batia, de Larry Selheimer, de Pedro Pierluisi, de Ramón Luis Nieves, de José Ortiz, todos estos canallas son los responsables que le entregaron el muelle a New Fortress para que New Fortress se instalara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le entregaron el muelle y desde el primer día esta compañía New Fortress está mostrando que es una compañía corrupta, que es una compañía que vino aquí sencillamente a robar. Miren, si esta gente, el PNP le entregó el muelle, José Ortiz le entregó el muelle, e inmediatamente montaron allí la gasificadora sin permiso, porque se inventaron una interpretación de que ellos no tenían que pedirle permiso a nadie, y montaron el muelle y crearon la necesidad. Se enchufaron con las unidades 5 y 6. Una vez crearon la necesidad, una vez se afincaron bien, entonces empezaron a sacar las uñas, como hacen todos los privatizadores buitres, como esta gente. Y ahora el gobierno está que no sabe qué fue lo que pasó. Que dicen, ay, pero esta gente tiene el control del muelle. Pues seguro, si usted se le dio, si usted fue que creó ese animal, ¿de qué se queja ahora? Esta compañía New Fortress viene a sustituir el cartel del petróleo por el cartel del gas. Y en esto nosotros tenemos que tener claro, para no confundirnos, que aquí hay una lucha por el control del gas, y vemos que la gobernadora Jennifer González es la campeona de Crowley, que hasta un premio le dieron. Es la campeona de Crowley, por lo cual nosotros tenemos que ver qué es lo que se está dando aquí, qué batalla se está dando aquí para el control del gas. Si es que nos van a sustituir a New Fortress con Crowley, o si es que quieren romperle el monopolio a Crowley para que el bizcocho se lo repartan entre 2 o 3 más. De eso es de lo que se trata esta pelea monga. Pero fíjense que es importante, dentro del marco de la pelea, ver cómo New Fortress chantajea, cómo New Fortress retiró los barcos en momento en que la Junta de Control Fiscal le quitara su contrato, el contrato de 20,000 millones de dólares que se habían agenciado y que el gobierno del PNP le había firmado.
la Junta lo retiró. Y la Junta lo retira, plantea unas dudas, y entonces ahora resulta que nadie sabe explicar el porqué del contrato, y entonces nos vienen a señalar que esta compañía chantajista que tiene el control de los muelles le ha atado las manos al gobierno, y el gobierno entonces está con las manos atadas. Y fíjense, yo voy a leerle algo que me parece a mí bien claro, y es que en la carta que Josué Colón le envía a Mojica, a la Junta, Josué Colón le dice por escrito que el contrato con New Fortress fue impuesto y no negociado, condicionado al suministro de gas, a la aceptación de los términos fijos y no negociables, en medio de una crisis. En otras palabras, que New Fortress se paró en seco y le dijo que estas son mis condiciones, cógelo o déjalo, y que Josué, como le doblaron el brazo, pues él lo aceptó. Y dice Osvaldo Carlos, presidente de la compañía, esto sí que es el colmo, presidente de la compañía que tiene a su cargo la negociación, porque por eso es que Josué se excusa y dice, no, si yo no he negociado nada, aquí yo no he negociado nada, yo solamente fui un día por allí, pero yo no he negociado nada. Entonces Carlos, el ex fiscal federal PNP, dice que, y quien es presidente de la compañía subcontratada para que negocie a nombre del gobierno, eso no le quita responsabilidad al gobierno por el hecho de que haya una compañía, un tercero, haciéndole el trabajo. Dice que New Fortress, que para negociar con New Fortress, que el contrato sometido no refleja o los términos o la estructura originalmente contemplada, recomendada o respaldado por la APP, Alianza Público-Privada, durante el proceso competitivo de adquisición. Eso dice Carlos, que eso no representa lo que ellos originalmente presentaron. ¿Y entonces qué representa? Dice, el documento en cuestión es una versión impuesta unilateralmente por New Fortress bajo condiciones de presión comercial extrema, opciones limitadas y coerción logística. Es decir, nos obligaron porque como ellos tenían el sartén y el mango y tenían los muelles, no teníamos opción. Eso es una coerción, eso es un chantaje. Eso definitivamente, dice Carlos, no debe confundirse con un acuerdo sancionado o aprobado por el gobierno o negociado en forma colaborativa. Amenazaron con retirar de la negociación si no se firmaba. Señalaron. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo esta gente vienen y chantajean sin ningún problema al gobierno? Le retiran un barco para forzar a la Junta y forzarlos a ellos que acepten un contrato de 20,000 millones de dólares en suministro de gas para prácticamente todo Puerto Rico. Y entonces esta gente cede y lo somete ante la Junta. Y yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuál era la táctica? Pues yo cedo, lo someto a la Junta para que la Junta sea la que ponga respeto, a la que lo rechace. ¿Y por qué no lo rechazó el gobierno?
¿Por qué no se pararon de frente de estos charlatanes, de estos canallas de New Fortress? Y le dijeron, no señor, no. ¿A quién usted va a chantajear? ¿A quién usted va a sobornar? Ahí se pararon. Porque lo que pasa es que no pueden apretar duro el palo. Porque usted puede estar seguro que si aprietan duro el palo, va a salir la corrupción y el chantaje. Y va a salir todas las cucarachas que estos charlatanes tienen que tener amarrado con esta compañía. Porque vuelvo y repito, esta compañía no llegó aquí sola. Esta compañía no llegó aquí sola. Esta compañía la trajo el PNP y la aprobó el PPD en la legislatura. Cuando Genera, que es New Fortress, fue a aprobarse su contrato, Tatito y Eduardo Batia y José Luis Dalmau, el presidente del Senado, se pusieron de acuerdo para aprobarlo. Y sus representantes ante las alianzas público-privadas aprobaron el contrato, aprobaron el monopolio del gas, los mismos que nos decían que estaban luchando contra el monopolio del petróleo. Es todo lo mismo. Es la misma corrupción que ahora vienen a taparse, a tratar de proyectar que ellos no tienen nada que ver con un contrato que ellos mismos firmaron, que ellos mismos acordaron. Y aquí lo que yo veo es que lo que están es tratando de quitarle un canto del bizcocho para que Jennifer le prometió a su gente para la cual trabaja, que es la Crowley. De eso es de lo que se trata. Nadie se llame al engaño, porque en esta negociación con Crowley, en esta negociación del suministro de gas a Puerto Rico, la desgracia nuestra es que nosotros no, como pueblo, no tenemos quien nos represente. Y los que nos representan ahí están entregados a los grandes intereses privados, porque la privatización es corrupción. Y aquí la estamos viendo en blanco y negro. Y de ahí nos llega la noticia de que el gobierno ha notificado la cancelación del contrato de Luma. Y vuelvo y digo, tenemos que tener los mismos guantes de seda para atender esta noticia. No vaya a ser que nosotros nos entusiasmamos y nos creamos la mentira. Y nos creamos el show que nos están presentando aquí los mismos que nos metieron en este asunto. Porque quien privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica, quien le dio vida a estos canallas para que vinieran a enriquecerse en Puerto Rico, fueron ellos, el gobierno del Partido Popular y del PNP, los gestores de destruir nuestro sistema eléctrico para entregarlo a manos privadas. Prohibido olvidar, seguro que prohibido olvidar a estos canallas. Y hay que recordarlo en cada momento en que nosotros suframos las consecuencias de ese proceso de privatización que nos metió estas compañías que lo que vienen es a robar. Y nos dicen que Luma ha fallado y Josué Colón envía una carta a Luma donde le presenta evidencia, documentos de todas las fallas que Luma ha cometido. Seguro que Luma ha cometido un montón de fallas y ahí están documentadas. Destacándose de las fallas que Luma ha cometido, el hecho de que esta compañía no ha tenido la capacidad de recuperar o de cobrar o de gastar el dinero, 20,000 millones de dólares que están para la renovación y mejoramiento del sistema eléctrico. Esta compañía que nos dijo a nosotros, que le dijo al país, que ellos traían a la compañía IEM, que eran unos expertos en manejar los fondos de FEMA, como parte fundamental de su alianza entre ATCO y Quanta, que creaban a Luma, y luego
eso desapareció. Vimos a Ian recogiendo dinero para la campaña de Jennifer, pero la compañía desapareció de Puerto Rico. No se sabe porque de los 20,000 millones de dólares solamente esta gente ha recuperado unos 600 millones de dólares, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica, con menos recursos, ha recuperado sobre 1.200 millones de dólares. Pero ¿qué pasa con Luma? Que sencillamente a ellos se les estableció claramente que no podían continuar utilizando a los empleados que traía de los Estados Unidos con unos sueldos jugosos, y que FEMA no iba a pagar eso. Y eso sencillamente les paró la plumita del billete a Luma, y por eso querían que la autoridad le aumentara el presupuesto para ellos seguir chupando, mientras ellos no hacían la gestión de cobro como una de las fallas fundamentales que Josué le señala en la carta. Claro que eso todo el pueblo lo sabe. El mal servicio, los apagones, cómo se tragaron el dinero de la poda y no hicieron el trabajo. Todas las fallas de Luma el pueblo las conoce por una sencilla razón, porque las está viviendo día a día. Y entonces, ahora, estos señores nos vienen a decir que van a cancelar el contrato, que este es el comienzo del proceso de cancelación del contrato. Y nosotros aquí tenemos que señalar que el gobierno sabe muy bien cuál es el problema. Y cuando vemos el problema en su totalidad, nosotros tenemos que tener claro que aquí el problema no es un problema específico de Luma o de Genera. Aquí hay un problema más amplio. Aquí no es Luma, Genera, New Fortress. Aquí el problema es el proceso de privatización. Y cuando nosotros abordamos el tema, tenemos que llamarlo por su nombre. Privatización del servicio eléctrico, que tiene que estar en manos del pueblo. En manos del pueblo, para que se elimine el factor ganancia y de esa forma se pueda reducir los costos de producción. Porque la energía eléctrica no la regalan, gente. Hay que pagarla. Pero el hecho de que lo hagamos en forma colectiva, el hecho de que lo hagamos en forma pública, abarata los costos. Y esta gente, los mismos que se encargaron de desacreditar nuestra compañía, nuestra primera industria, los mismos que se encargaron de desacreditar los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy entonces nos vienen a decir que no saben qué es lo que está pasando, que no saben por qué que esta compañía no está dando, que hay que buscar la forma. Fíjense que ellos categóricamente no nos dicen que lo van a cambiar y que van a regresar a lo público. Ellos dicen hay que ver si se puede cancelar, vamos a iniciar el proceso que pudiera conllevar la cancelación del contrato, dejando siempre puertas abiertas a la negociación, al soborno y al chanchullo. Pero no son firmes y categóricos en reconocer el problema, que es la privatización, y que hay que comenzar los trámites para recuperar nuestra energía eléctrica. Y por eso nosotros señalamos y reconocemos a la vez que todo el pueblo, este no es un problema exclusivo de los trabajadores de energía eléctrica. Este no es un problema exclusivo de los trabajadores jubilados de energía eléctrica. Esto es un problema fundamental del pueblo de Puerto Rico, y le corresponde a todo el pueblo de Puerto Rico dar la lucha, exigir la cancelación de las políticas de privatización de nuestro servicio público, porque es un servicio esencial que tiene que estar en manos del pueblo. De ahí la diferencia que nosotros pudiéramos tener,
que aunque reconocemos el derecho que tiene todo el mundo a convocar las luchas y las manifestaciones que entiendan propias, porque nosotros siempre lo hemos dicho desde nuestras plataformas, que aquí, como decía nuestro abnegado compañero Agustín de Jesús Montero, cada uno de nosotros tiene algo que hacer y dejar de hacer para ganar esta batalla. Y en lo referente a la crisis del sistema eléctrico, claro que cada puertorriqueño y puertorriqueña tiene algo que hacer y algo que dejar de hacer. Y en el que hacer, sin lugar a duda, está la movilización, está la convocatoria de las luchas. Pero en el que dejar de hacer está en que nosotros cuando convocamos tenemos que ser claros y específicos, de manera tal que no se nos confunda la gente, de manera tal que la movilización no se convierta en un futuro en una desmovilización y frustración de la gente, en la medida en que no se le habla claro y con la verdad. Y la verdad es que el problema fundamental no es Luma Genera ni New Fortress. El problema fundamental es la privatización del servicio eléctrico y todos y todas tenemos que dar la lucha con meridiana claridad para recuperar el sistema eléctrico. Y también tenemos que denunciar que la individualización de la producción de energía eléctrica con el medio que sea no es la solución óptima, no es la mejor decisión para el pueblo de Puerto Rico. Claro que creemos en la energía renovable, fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero esa energía renovable tiene que estar en manos del pueblo, en manos del gobierno, y de la mejor forma en que nosotros podemos desarrollar la energía eléctrica renovable es que sea la compañía pública la que se haga cargo de eso. Porque ahora mismo nosotros tenemos en Puerto Rico cientos de compañías privadas vendiéndole sueños a la gente. Tenemos una de esas compañías que acapara la mayoría de los ciudadanos en quiebra. Y entonces cada ciudadano con la responsabilidad en términos prácticos del mantenimiento y de la operación, cuando eso pudo estar en manos del pueblo, de todos nosotros, y que fuera de una forma más efectiva, porque la energía eléctrica no se puede concebir como una mercancía que se vende, se tiene que concebir como una necesidad del país, como una necesidad, como un derecho humano, y como tal hay que mantenerlo. Por eso, gente, yo señalo que tenemos que coger con pinza estos anuncios que hacen los mismos que nos metieron en este embrollo y que ahora dicen no saber, pero esta gente que son responsables de toda esta tramoya, de la forma en que se robaron la Autoridad de Energía Eléctrica antes de privatizarla, ahora nos vienen con este cuento. Ese es nuestro comentario, que repito, estamos repitiendo porque hubo una falla en la transmisión de por la mañana. No sin antes de despedirme, tengo que decirle que tuvimos la oportunidad, primero que nada, darle las gracias a nuestro hijo Andrés, que me sustituyó en el programa de la semana pasada. Durante nosotros participábamos en la boda de mi querida sobrina Florence, y gracias a el sobrino Raulito y a sobrina Ivette por acogernos en su hogar y por disfrutar una semana con ellos extraordinaria, donde tuvimos la oportunidad de participar del juego de estrella de béisbol, de un juego de los Yankees con los Bravos. A la verdad que la pasamos chulísima. Gracias, Raúl, gracias, Ivette, por esos días tan chulos que nos hicieron pasar. Y para concluir, estuvimos en el concierto en la residencia de Bad Bunny, del Conejo Malo. A la verdad que tuvimos una experiencia chulísima. Hice una reseña que los invito a leerla, está aquí en nuestra página, y que prácticamente al día de hoy, viernes, sobre 40,000 personas la han leído. Estoy muy, muy contento con eso. Reitero que yo no monetarizo mis comentarios ni mis videos, pero me agrada sin lugar a dudas que tanta gente haya tenido acceso
a mi escrito de lo que es mi reseña de ese concierto que Charo y yo tuvimos el privilegio de disfrutarlo con nuestras nietas, con nuestras nueras y con nuestros hijos, y que la pasamos de maravilla. Ver esas niñas que parece que le dijeron a la mamá, búscate ahí en el baúl del recuerdo aquel trajecito que me puse para la fiesta de la puertorriqueñidad o para las navidades, que ese va a ser mi outfit para el concierto. Pues ver ese desfile con esa flor de maga, con el orgullo que nuestras jóvenes caminaban, y ver el montón de muchachos con camisas guayaberas, con camisas blancas. Parecía una congregación mixta, pero con un flow bien chulo. Y cuando esa gente empezaban a brincar en esas gradas, a mí que me tocó allá en el Cucurucho, en la penúltima silla, es que ellos se movían, que yo me agarraba bien duro para no caerme. A la verdad que la pasamos bien. Y allí hubo una solidaridad, un feeling, un ambiente bien hermoso. Esos muchachos cantaron todas las canciones, las brincaron, la pasamos bien. Yo creo que es una experiencia bonita. Los que vayan en los próximos conciertos, que faltan un montón, créanme, se los van a disfrutar. El estacionamiento facilísimo, y a un precio razonable dentro del área. La pasamos bien. Felicito a Benito, creo que está aportando al desarrollo cultural, social y económico de nuestro país. Así que valió la pena compartir con las nietas, porque definitivamente siempre, siempre, siempre es bueno compartir en familia. Gracias, familia, los amo. Y recuerden, como siempre les digo, comparte este video para que otra gente tenga la oportunidad de vernos, de escucharnos. Excusa por el detalle de hoy, que tuve que hacer el programa 2 veces, problemas de computadora aquí, y ya ustedes saben que con una mano es que yo manejo todo esto. Comparte el video, que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible y lo vamos a lograr.